¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a este espacio que abrimos a través de las pantallas de CNN Chile, donde conversamos de temas trascendentes e importantes. Y por eso que hoy quiero presentarles a Jimena Colombo. Ella es periodista y ha desarrollado una investigación, un libro que en el fondo mezcla, podríamos decir, una postura más ficcionada, pero además también datos duros respecto al aborto y a la invisibilización que hay del tema en todas sus dimensiones, en el duelo, pero además también de muchas veces la violencia que hay al momento de una mujer estar enfrentando una pérdida. Jimena, gracias por esta comunicación y por tener la posibilidad de conocer un poquito más de Espontáneo, este trabajo que tú has realizado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, muchas gracias por la entrevista. Aquí estoy bien. Jimena, tú partes en este libro contando un poco tu propia experiencia vivida muy joven, a los 21 años, pero también de partida dices, bueno, yo no quiero basar esto solamente en lo que me ocurrió a mí, lo relatas, ahí hay una situación obviamente de un duelo incomprendido, un proceso no cerrado que te lleva a comenzar a contactar a otras mujeres. Y hay una metáfora ahí y un simbolismo bien interesante. Tú dices, esto se comienza a abrir como una verdadera flor donde comienzo a descubrir otros testimonios, otras mujeres que vivieron situaciones parecidas. ¿A qué conclusión llegas de ese proceso inicial, de lo que fue esa inquietud y a todo lo que pudiste recoger en este libro? Claro, justamente yo comencé a escribir con la idea de poder cerrar un ciclo. Esto a mí me ocurrió hace 10 años y por supuesto que en ese momento fue difícil, fue una experiencia bastante dura y me decidí a escribir. Como periodista siempre estaba buscando algún tema que tuviera algún impacto no solo en mí, sino en otras mujeres, y me di cuenta que había muy poco escrito sobre el aborto espontáneo. Sumado a eso, yo creo en la idea feminista de que lo personal también es político, y en ese sentido dije, no puedo escribir solo sobre mi experiencia, ni quiero tener un relato solo de autorreferencia. Y cuando me decidí a preguntar, a investigar, a ver qué otros casos tenía cerca, me di cuenta que eran muchos más de los que yo suponía. Me contacté con gente a través de redes sociales, mujeres que lo habían vivido también y querían hablar porque este es un tema tabú. Entonces, tiene relación con eso, el tema de la flor. Fueron apareciendo así como quien va sacando los pétalos de una flor, y un tema que es delicado, pero que yo creo que la mayoría de las mujeres, por lo menos todas a las que entrevisté, tenían muchas ganas de hablarlo. Sí, y es interesante que tú dices que dentro de los primeros relatos te das cuenta que una mujer, por ejemplo, no prende su cámara del Zoom, o sea, en ese primer acercamiento que tú tienes en ir en busca de esos testimonios. Y hay acá un punto que se vuelve a repetir, que tiene que ver cómo un sistema no responde a una mujer que muchas veces llega en un estado máximo de vulnerabilidad, que es más, que es aminorado ese dolor, ese proceso que se está viviendo, sobre todo en aquellos casos donde sucede esto bajo una lógica de un aborto espontáneo, que fue también lo que te ocurre a ti, porque antes también de la normativa en nuestro país habían muchos interrogantes respecto a si esto había sido efectivamente algo que se había dado como un proceso natural o había algún tipo de intervención. Entonces ahí tú además pones mucho foco en la violencia gineco-obstétrica. Claro, efectivamente, como se trata y parto a partir de mi experiencia, que fue hace 10 años, cuando no contábamos con la ley de aborto transcausales promulgada en el gobierno de la presidenta Bachelet. Claro, el tema era mucho más duro porque cuando tú llegabas a una urgencia, y lo digo en mi caso y por quienes entrevisté, el cuestionamiento, claro, es a ver si te hiciste algo o no. Por supuesto que hay experiencias de mujeres que no les ocurrió, pero sí pasa que muchas relataban eso. Ahora... Y bueno, y la violencia no solo era en ese instante, sino que también cuando te lo comunican, cuando comunican que tu embarazo, que en los casos que es un embarazo deseado, ya no sigue, ya no se va a terminar. También hay una violencia porque los médicos o quienes te lo comunican no están preparados. Ahora, afortunadamente tenemos la ley Dominga, que fue promulgada hace poco, que es un protocolo de acompañamiento. Yo espero que con eso la gente de los centros asistenciales esté más preparada para que sea menos violento el tema, obvio.
pero más allá del protocolo en sí, yo creo que lo que viene a darnos la ley Dominga es un cambio de paradigma, y así como yo también busco en mis libros, es un poco también instalar el tema en la sobremesa, es que lo estemos conversando. Este es otro aspecto bien trascendente porque, claro, se habla de esa falta de humanidad, de esa indolencia, que no se puede esto asociar a un desconocimiento, porque también ahí tú haces, por ejemplo, la revisión histórica de cómo tal vez esto estaba mucho más naturalizado cuando las mujeres tenían mucho más hijos, en otro contexto también de las sociedades, y se hablaba. Y otro aspecto que se aborda acá es el tabú, el torno a que muchas veces esto no se expresa, y por eso es que hay duelos que no terminan, que no se encierran, hay mucha incomprensión y mucha soledad de las mujeres que viven este proceso. Ese es otro aspecto fundamental que está también en tu trabajo. Sí. Por eso es que el subtítulo dice que es una reflexión feminista, porque el tabú yo lo abordo o lo explico más bien a partir del patriarcado. O sea, sí, nosotras quienes fracasamos en este mandato patriarcal de ser madres funcionales a un sistema, ya sea por aborto espontáneo, inducido, por infertilidad o por la decisión de la no maternidad, somos castigadas. Y en el caso del aborto espontáneo somos castigadas al menos en 3 formas, veo yo, que es lo que puse en el texto. Una es invisibilizándonos, no permitiéndonos hablar de este tema, no permitiéndonos vivirlo. O sea, está totalmente negado el rito de despedida o de cierre, digamos. También hay un castigo en la medida en que se nos pone como en una vereda opuesta a quienes sí creen y defienden el aborto libre, como si fuéramos enemigas, como si al haber vivido un aborto espontáneo yo estoy incapacitada para defender el aborto libre. Yo veo esos 3 castigos. El tercero sería la violencia obstétrica a la que uno está expuesta en todos los procedimientos que están relacionados al aborto. Que tú tocas y que también es bien significativo y que finalmente fue uno de los grandes impulsores de la ley Dominga, es esta sensación de que si tú no conociste a esa guagua, si no nació, si fue en las primeras semanas, prácticamente era una exageración de una mujer sentir ese dolor. Ese es otro tema bien recurrente, y mucho de nuestro sistema efectivamente hacía que ese proceso se viviera con otras mujeres que estaban teniendo sus hijos, que no tenían la posibilidad ni siquiera de enterrarlo, como tú lo dices, y esto es la mera realidad, tenían que hacerlo en sus casas, finalmente esto se iba por el baño antes. Entonces, ese es un aspecto que también es fundamental de no entender que detrás de cada una de esas personas hay una historia, hay un vínculo, algo que no se puede aminorar y que muchas veces parte del sistema lo hace de alguna manera. Claro, yo me enfoqué en casos, o tal vez se dio que las personas a las que entrevisté sí habían establecido una relación materno-filial, es decir, ellas sí tenían un vínculo con ese embarazo temprano. Por supuesto, hay quienes no lo tienen y no es tema. Exacto. Bueno, en el caso de quienes lo sienten, yo creo que también hay un castigo, no solo o una invisibilización de parte de la gente, de los médicos, de las enfermeras, qué sé yo, sino que también de los propios familiares y amigos, cuando te dicen que, oye, no importa, vas a tener otro, claro, o apenas era un huevito, y bueno, y todas esas frases desafortunadas. Y todo eso yo creo que tiene que ver, y es también lo que planteo, tiene que ver con que en el sistema en el cual estamos, en el sistema neoliberal, el embarazo en estos tiempos también es una empresa. Y en la medida que tú fracasas, es como que si esa empresa no existiera. Entonces, un embarazo que no se alcanzó a ver la guatita, un embarazo que no llegó a término con una guagua sana, la mayoría de las veces no existen porque no es útil. Sí. Entonces, así como una guagua que muere los primeros días, o un embarazo que se pierde avanzado o tempranamente, como en el aborto espontáneo, no existe para la sociedad. Sí, es bien interesante ese punto que tú haces en decir que prácticamente se asume como si fuera un emprendimiento, o sea, fracasé en esto y debo comenzar otro, y que eso en el fondo tiene que ver un poco también con el sistema de sociedad, sobre todo en un modelo neoliberal, competitivo, que ya sabemos todas las consecuencias que tiene. Y por eso, para cerrar también me gustaría, Jimena, porque tú haces una reflexión además bien contingente al final, hablas un poco de lo que está sucediendo con la convención, con lo que significa este país convulso en los últimos tiempos, en los últimos
próximos años. Entonces también, ¿qué te pasa? Porque además donde tú comienzas este proceso se aprueba esta ley Dominga. Obviamente ahí Araceli Brito, que es la gestora, que su historia personal es una situación wow. O sea, cuando uno lo vuelve a releer, entiende y dimensiona lo incomprensible que es la acción de un país y de un sistema de maltratar así a una mujer, porque finalmente es violencia, al fin y al cabo, lo que se vive en estas circunstancias. Entonces, me gustaría ahí también conocer tus palabras finales respecto sobre todo a lo que está por venir, ¿no? Y en ese hito que es precisamente escribir una nueva Carta Magna. Claro, en la última parte yo hago un poco un repaso por lo que fueron las movilizaciones feministas antes de la revuelta, antes del estallido social. Esa fue una antesala, por supuesto, junto también con con todas las movilizaciones de los estudiantes. Y en ese sentido lo que tenemos que hacer las mujeres es lo que hemos estado haciendo el último tiempo, es visibilizar nuestras demandas. La mayoría de estas leyes, Adriana, Dominga, el postnatal de 12 meses, que ahora están muy las activistas que van en busca de eso, son en el fondo demandas que han nacido de la sociedad civil, de la organización, del activismo. Entonces, todo este nuevo escenario, este nuevo Chile que se comenzó a escribir de nuevo una Carta Magna, tiene que dar espacio para las mujeres, pero de verdad. Y junto a eso, junto a las leyes, junto a la política pública, también tiene que haber un cambio en la sobremesa donde podamos hablar todos estos temas. La única forma, veo yo, para que las mujeres logremos tener todos los derechos que nos corresponden es también de la mano de la educación y de la conversación y de que terminemos de una vez por todas con todos los temas que no son tabú. El aborto espontáneo es algo natural, es natural que pase y es parte de lo que nos puede pasar en nuestra trayectoria biológica. Lo que no es natural es que se nos obligue a vivirlo en soledad. Exacto. Y a estar expuesta a estas violencias de las que hablamos. Los últimos minutos, ¿dónde podemos encontrar el libro? Es un trabajo además de harto tiempo, hay reflexiones personales, pero también hay harto dato duro y harta investigación, que eso también es importante destacar, Jimena. Sí, y entrevistas también. Está en trayecto.cl, en Busca Libre, en Antártica, en Queleo, en la Feria Chilena del Libro. Y bueno, cualquier duda me pueden seguir en @jimecolombo en Instagram, ahí yo les puedo decir dónde más encontrarlo. Perfecto, muchas gracias por tu tiempo y la posibilidad de conversar. Que estés muy bien, Jimena. Gracias a ustedes. Chao, chao. Bueno, así llegamos al final de este nuevo espacio de entrevistas por las pantallas de CNN Chile. Que estén muy bien.